está pensando la importancia no solamente en nuestros propios corazones, pero también siempre estamos aconsejando unos a otros. La cuestión es si estamos aconsejando bíblicamente o nada más dando nuestras opiniones sobre las cosas. Entonces, este fue preparado originalmente para dar enseñanza a personas que estaban preparando para aconsejar unos a otros bíblicamente, pero aún entre la iglesia local es importante que estamos apoyando unos a otros y realmente tratando con el asunto del corazón. Muchas veces tratamos de dar apoyo a otras personas y faltamos tratar con el raíz del problema. Estamos viendo el problema superficialmente, lo que está ahí en la orilla, lo que podemos ver, es un problema de desobediencia o es un problema de X, pero para apoyar que las personas cambien, tenemos que ver qué es el impedimento más profundamente, qué es el pecado en su raíz. Y cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de asuntos del corazón. No solamente la desobediencia o la reacción o otras cosas superficialmente, lo que es lo más obvio en nuestros ojos, pero cómo podemos apoyar a las personas, tratar con los asuntos profundamente entre su propio ser, donde es la raíz del problema. Entonces, pues vamos a tomar este tiempo, quiero motivarles, rellenar espacios para rellenar, para estar aprovechando mejor estos dos estudios bíblicos sobre el asunto de tratar con nuestros corazones. Estoy muy agradecido por la oportunidad que vamos a tener de apoyarnos a nosotros en nuestros ministerios unos a otros. Yo estaba reflexionando en esta frase, los unos a los otros. El próximo estudio para los varones, y los varones ya han leído el capítulo que sigue, va a estar tratando con este ministerio los unos a los otros. Entre la iglesia, entre la familia de Dios, todos tenemos un ministerio unos a otros. Todos tenemos un ministerio de estar apoyando unos a otros en este proceso de la santificación. Y cuando hablamos de cosas de consejería bíblica, básicamente estamos platicando del asunto del discipulado. ¿Cómo discipular unos a otros? Estamos apoyando unos a otros a aplicar la palabra de Dios en sus propias vidas para la gloria de Dios. Y entonces, pues ese es el tema que vamos a estar viendo. Y quiero involucrar a ustedes. Entonces, si no tenemos tiempo para cumplir en 2 domingos, vamos a llevarlo hasta otro. Pero básicamente este es el tema. Entonces vamos a orar y iniciar el estudio. Señor, damos gracias por la bendición que tenemos de reunirnos y considerar tu palabra en esta mañana. Damos gracias por el ministerio de los unos a los otros, dado a nosotros. Sabemos que hay por lo menos unos 31 frases ahí, unos a los otros, cosas que debemos hacer, amándonos a otros, exhortándonos a otros, tener un ministerio eficaz unos a otros, el proceso de apoyarnos, ser santificados por tu Espíritu. Pido, Señor, que ahora entre este estudio, que podemos dar nuestra atención a la palabra y primeramente apoyarnos a aconsejar a nosotros mismos, predicar el Evangelio a nosotros mismos, tratar con nuestros propios corazones, donde hay lugares donde hay necesidad de cambiar, pero también prepararnos de apoyar unos a otros, de tratar con la raíz del problema entre nosotros cuando hay pecado que está manifestando. Pido, Señor, que puede ser una bendición para todos nosotros en nuestro ministerio de esta manera. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bienvenidos Francisco y Ángeles. Estamos contentos que están aquí con nosotros. Algunos de ustedes ya conocen, ellos tienen un tiempo viviendo fuera del país y están visitando en estos días. Estoy contento que puedan acompañar. Muy bien, cuando pensamos entonces en la consejería por lo general, una de las distinciones más notables que notamos es entre la consejería que es verdaderamente bíblica y los intentos a cambiar las personas basados en las filosofías mundanas.
es la preocupación no solamente con la conducta exterior del aconsejado, sino con los pensamientos y los motivos interiores. Si está tomando notas, ahí están la conducta exterior y los pensamientos y motivaciones interiores. Es muy obvio cuando hay un problema manifestando externamente. Tenemos nuestros ojos, podemos ver las personas que no están respondiendo unos a otros bíblicamente, las personas que están manifestando actitudes y conductas que no conforme a la palabra de Dios. Pero si vamos a apoyar a las personas, tener cambios que van a durar, que van a afectar cambios que no solamente un cambio de yo estoy haciendo algo mal, voy a dejar de hacerlo mal en todo mi propio esfuerzo, pero tratando con el problema más motivacional, más dentro del ser. ¿Qué es lo que alguien quiere y no está recibiendo y entonces está listo a pecar para tener lo que quiere? Cosas así. Entonces, cuando estamos hablando así acerca del interior del hombre, de tal manera, estamos hablando de los asuntos del corazón. A veces cuando hablamos del corazón de alguien, llega a la mente pensamientos del amor, de las emociones, como el día de San Valentín, celebrando el amor y la amistad. Pero como vamos a ver, el término traducido corazón en nuestras Biblias es mucho más amplio que solamente las emociones e incluye los aspectos otros aspectos del interior del hombre, sus pensamientos, sus razonamientos, sus motivaciones. Encontramos el término usado para describir en el interior del hombre el contraste a su exterior, para hablar de sus pensamientos, sus emociones, su conciencia, sus inclinaciones o las determinaciones de su voluntad. ¿Qué está atrás de las decisiones que hacen las personas? Se describe el corazón también como el sede de las pasiones, lujurías o los deseos fuertes que tenemos. Y aunque los problemas humanos están identificados por los frutos externos, eso es donde podemos ver los problemas, están manifestados por los frutos externos que podemos ver. El tipo de fruto producido depende de la condición del corazón. Ese es el siguiente punto, si están siguiendo, tomando notas. Los frutos externos es lo que podemos ver. Si alguien está pecando, si alguien está respondiendo con mala actitud, si es tu hijo o otra persona, es obvio que esto es algo pecaminoso. Pero muchas veces la tentación es, no haga esto, hace lo correcto, y hasta ahí nada más. Pero algunas personas tienen otras tentaciones pecaminosas más profundos y sin tratar con lo que son sus motivaciones, a veces es difícil para ver un cambio que persevera. Bueno, pues aquí pues en Sinaloa hay mucho siembra y diferentes tipos de granos que están sembrados. Tenemos nuestros hermanos que están sembrando arándanos, y yo crecí en un lugar agrícola, aunque nunca he estado involucrado directamente en las cosas agrónomas, pero crecí conociendo un poco de esto. Pero algo que fue interesante para mí, pues platicando con los hermanos que están sembrando arándanos, es que el tipo de suelo que usan, la tierra, tiene que tener, tiene mucho que ver como el nivel de pH en la tierra, de cómo producir. Ciertas plantas como ocupa algo muy ácido, otros a lo mejor menos ácido, pero del tipo de la tierra que está, en donde está la planta,
tiene que ver mucho con qué tipo de fruto va a producir, si va a tener una cosecha buena o mala, si va a tener un fruto que es dulce o no. De la misma manera, el tipo de fruto producido que podemos ver en el exterior del hombre depende mucho en lo que está presente en su interior, tal como lo que está dentro de la tierra afecta el tipo de fruto que va a ser producido en una planta. Entonces, se trata con la motivación. ¿Por qué hace el hombre lo que hace? ¿Por qué hace el hombre lo que hace? Porque desea lo que desea. Actuamos de acuerdo con nuestros deseos. Y si nuestros deseos no están dirigidos por los deseos de Dios, vamos a desear cosas que no debemos desear. Actuamos de acuerdo con nuestros deseos. ¿Por qué desea lo que desea? Porque muchas veces el hombre es engañado y entonces cree mentiras y quiere lo incorrecto. En lugar de querer lo que Dios quiere para él, en lugar de querer lo que debe querer para su propio bien, muchas personas, aún cristianos, tienen sus deseos más influenciados por las cosas mundanas a su alrededor, los deseos pecaminosos aún en su interior, que por la palabra de Dios. Jeremías 17:9. ¿Alguien puede leer, por favor? Jeremías 17:9. Hermano. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Muy bien, más engañoso que todo es el corazón. ¿Quién puede entender? ¿Quién puede comprender? Nuestro corazón, nuestro interior, nuestros deseos aún puede engañarnos. Y uno va a decir, pero dices que como creyentes ya tenemos un nuevo corazón, ¿no? Entonces, ¿sí aplica este versículo a nosotros? Y sí, es claro, tenemos nuevos corazones. Si somos creyentes verdaderos, había una transformación de nuestro ser. Pero ¿qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevos. Hay una transformación de nosotros, somos nuevos criaturas en Cristo. Además, Ezequiel 33, versículo 26 nos dice, además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Entonces, si somos nuevos, tenemos algo nuevo, un corazón nuevo, pero aún así, posicionalmente declarados santos en Cristo, cada creyente todavía está en la práctica siendo santificado. Cuando hablamos de la santificación, hay dos maneras que hablamos. Uno es de ser santificado posicionalmente. En el momento de la salvación fuimos declarados santos, somos santos en los ojos de Dios. Tenemos la santidad de Cristo aplicada en nuestra cuenta. Pero también hay una santificación progresiva, que en la práctica de la vida estamos transformándose para actuar como somos. Somos santos en Cristo, pero todavía estamos viviendo en la carne que fue habituado a pecar. Y todavía estamos en el proceso progresivamente de ser transformados en la práctica de cómo somos. Posicionalmente santos en Cristo, pero cada creyente todavía está en la práctica siendo santificado progresivamente. Dios todavía está trabajando en el corazón renovado. Primera carta de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado
lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Entonces, este proceso de la santificación empieza cuando somos declarados santos en la salvación y continúa hasta el día que vamos a estar con Cristo, con cuerpos 100% glorificados. Vamos a ser glorificados, vamos a ser como Él es. No vamos a tener ningún residuo de pecado. Esta carne habituada a pecar, que está progresivamente siendo cambiado, va a ser transformado por completo. Pero desde entonces estamos en este proceso trabajando con el Señor para aplicar la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo, siendo transformados de ser más como Cristo, de ser como su semejanza. La mente renovada del creyente aún no tiene todavía la capacidad de ver a Cristo con tanta claridad que un día va a ver. ¿Qué dice 1 Corintios 13, versículo 12? ¿Alguien? Hay que leer fuerte, no tenemos el micrófono funcionando. 1 Corintios 13, 12. Hermano. Porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, como he sido conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza, el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ok, entonces aquí está diciendo, un día vamos a ver a Cristo cara a cara y vamos a ser transformados completamente. Ahora podemos ver en una forma nublada, como un espejo, una sombra. La carne del creyente, entonces, la carne del creyente todavía puede engañar. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen al uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Hay deseos aún para bien, pero la carne, habituada a pecar, a veces va a tentarnos tanto que a veces, aunque no tenemos que obedecer la carne, vamos a obedecer los deseos engañosos. Y este es el proceso de la santificación, es dejando los deseos pecaminosos, no obedeciendo los deseos pecaminosos, aprendiendo a seguir al Señor día tras día, y cuando viene la tentación, usando lo que Dios nos da espiritualmente para resistir la tentación. Y vamos a tratar un poco de cómo hacerlo entre el estudio. Su carne, su ser fue habituado a responder pecaminosamente antes, y ahora aún siendo habituado nuevamente, mientras los deseos del corazón, su interior, están siendo transformados mediante la renovación de su mente por el entendimiento de la palabra día tras día. Si tienen deseos que no están alineados con la palabra de Dios, va a tentarte responder incorrectamente. Y aunque queriendo obedecer la palabra, si los deseos no están siendo transformados, la tentación va a ser muy fuerte. Entonces, ¿cómo podemos cambiar los deseos? ¿Cómo podemos cambiar los deseos? ¿Alguien puede leer Romanos 12? Romanos 12, 1 al 2. ¿Dónde tenemos una ayuda para transformar nuestros deseos? Romanos 12, 1 al 2. Hermano Will. Dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente,
para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Muy bien, entonces, sino transfórmense mediante la renovación de la mente. Vamos a verificar lo que es la voluntad de Dios. Vamos a ver tan bueno es la voluntad de Dios. Vamos a querer obedecer la voluntad de Dios. Pero pasa porque estamos siendo transformados por dentro. No es porque voy a usar más fuerza y tratar de obedecer la palabra de Dios en el poder de la carne. No va a funcionar. Tenemos que estar siendo transformados por dentro del hombre, por corazón del hombre, por razonamiento de la mente. ¿Y dónde vamos a verificar entonces qué es la voluntad de Dios? ¿Dónde vamos a encontrar encontrar la voluntad de Dios y dónde vamos a hacer o cómo podemos ser transformando nuestra forma de pensar? La palabra, tenemos que estar en la palabra. Cuando estamos batallando por ver cambios en nuestras vidas, cuando estamos viendo otras personas que queremos apoyar y ellos no están siendo cambiados, la clave ahí es la palabra de Dios. El Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para transformar el hombre de Dios en su interior y entonces en su conducta, su manera de actuar. Primeramente, tiene que tener un cambio de pensamiento, un cambio de los deseos por dentro. Entonces, es importante que estamos apoyando unos a otros y es importante que nosotros mismos estamos desarrollando buenos hábitos de tener nuestros pensamientos y creencias transformados por la palabra. La santificación, el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, es por el Espíritu usando la palabra. Si quitamos la palabra, no vamos a ver cambios grandes en nuestras vidas y no vamos a ver cambios grandes en las vidas de otros. Cuando estamos apoyando a los que no tienen buenos hábitos de estar en la palabra de Dios, tenemos que apoyar a ellos, desarrollar los hábitos primero. Porque podemos decir domingo tras domingo, tienes que cambiar, tienes que cambiar. Podemos aún ir y platicar con ellos y decir que tienen que cambiar. Pero si ellos no están en la palabra de Dios, el Espíritu Santo, quien usa la palabra de Dios para transformar sus deseos, no va a transformarnos. Él usa su palabra que Él inspiró para hacer este cambio. Entonces, aunque ahora unido con Cristo y entonces completamente librados de la esclavitud del pecado, el creyente todavía necesita considerarse a sí mismo como muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo. Considerarse es la palabra ahí en las notas. Todavía necesita considerarse a sí mismo como es. Somos santos. Y en la práctica tenemos que cambiar, pero por considerarnos como somos primeramente. Romanos 5, vamos a leer más versículos. ¿Alguien que puede leer, por favor? Romanos 6. Romanos 6, versículos 5 al 11. Romanos 6, 5 al 11. Empieza hablando de que hemos sido unidos con Cristo, pero también terminando hablando de cómo debemos considerarnos muertos para el pecado. Porque si hemos sido unidos a Cristo a la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también a la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a aquel murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto Él
vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Gracias, hermano. Entonces, tenemos unos principios aquí. Fuimos nosotros crucificados con Cristo. El viejo yo, el viejo tú fue crucificado con Cristo. Si tú eres creyente, el ser anterior fue crucificado, sepultado y resucitado en nueva creación. Eres una nueva creación en Cristo. Y como Cristo venció el poder del pecado, mostrado porque venció la muerte, la pena del pecado es la muerte, y entonces en que Él vive para Dios. Y nosotros somos por igual, fuimos crucificados, el viejo yo crucificado, ahora resucitado en nueva vida. Pero tenemos que entender y considerarnos como somos. Ahora somos santos, ahora somos nuevas creaciones. Ahora no tenemos que obedecer los deseos de la carne. Van a venir los deseos de la carne. Tenemos un buen tiempo habituando nuestras vidas, nuestro interior, nuestra carne a pecar. Pues si vamos a ver cambios en nuestras vidas y vamos a apoyar a otros a tener cambios en sus vidas, primeramente tenemos que tener una transformación de pensamiento. ¿Cómo somos? Santos. ¿Tenemos que obedecer los deseos que vienen? No, porque somos nuevas criaturas en Cristo. Fuimos resucitados con Cristo. Cuando la tentación viene, podemos resistir. Tenemos el poder de resistir. Así también ustedes considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Porque así somos. Y así son nuestros hermanos. Ellos pueden cambiar, pero a veces no piensan que pueden cambiar porque siguen respondiendo a las tentaciones en la misma manera que antes. Y dicen, yo no puedo. Cada vez que cierta cosa pasa, ciertas circunstancias, cierta situación, a lo mejor es el pecado del esposo, o el pecado de la esposa, o un problema con los hijos, o un jefe que está haciendo algo, cada vez responden como antes. Responden o respondemos como antes. ¿Por qué? Porque no estamos considerándonos muertos al pecado y vivos a Dios. Entonces, ¿cómo somos? Somos arrepentidos, pero ¿cómo somos en nuestro ser ahora? Somos santos, apartados para Dios. Somos santos, somos transformados. Entonces, considerándonos como muertos, ¿cómo podemos considerarnos como muertos al pecado? ¿Qué va a pasar en el momento que viene la tentación? La tentación a responder con una palabra fuerte, de responder por igual. Alguien nos dice algo en una manera incorrecta y la tentación es gritar o responder de una manera pecaminosa. ¿Qué necesitamos hacer en este momento? Si vamos a considerarnos como somos. Nuestra reacción debe ser, nuestra respuesta debe ser apacible o no responder de la misma manera en que somos atacados o hemos escuchado una actitud contra. Pero sabemos lo que debemos hacer. A otra persona puede decirnos, pero tú no debes hacer esto o tú debes hacer otro. Pero ¿qué necesitamos recordar nosotros en este momento? Porque la tentación es yo no puedo. La tentación viene y yo siento que yo
tengo que responder en tal manera. En este momento tenemos que recordarnos quiénes somos ahora en Cristo. Cuando tú escuches a tu hermano o tu hermana que siempre está recibiendo consejos, dicen, pero no puedo. Si puedes. No porque yo estoy diciendo lo mismo que debe, aunque debe, porque debemos obedecer la palabra de Dios. Pero tienes que entender quién eres ahora. Si tú eres un creyente verdadero, tú eres alguien muerto. Este carne no tiene poder sobre ti, no tiene señoreo. Cristo es el Señor. Y el Espíritu nos apoya obedecer su palabra para su gloria. A pesar de que es una nueva creación en Cristo, el creyente necesita vivir ahora en la práctica como es por su nueva posición, luchando con el remanente del pecado que contiene los deseos rebeldes e impulsos pecaminosos y equivocados. Aunque el corazón del creyente ahora en Cristo es diferente que antes que la redención, los deseos del corazón todavía pueden ser equivocados. Todavía pueden ser equivocados y necesitan ser evaluados. Evaluar nuestros deseos, apoyando a nuestros hermanos, ver sus deseos, qué es que quieren y no están respondiendo, no están recibiendo, entonces están listos a pecar para recibir. Pues reconocemos que no solamente tiene el creyente un nuevo corazón, como dice Ezequiel 36:26, sino también una nueva mente, la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16, ¿alguien? 1 Corintios 2:16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo y tenemos, posicionalmente, somos diferentes. Y recibimos la sabiduría de la palabra de Dios con esta mente. Esta es una transformación de manera de pensar. Entonces, regresando al contexto de Jeremías 17, el versículo 5. Recuerdo que platicamos de cómo es el corazón engañoso. Entonces, Jeremías 17, versículo 5, aún el corazón redimido puede engañar si el hombre tiene la tendencia todavía a confiar en el hombre y su propio esfuerzo en lugar de confiar en Dios. Jeremías 17:5, así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparte su corazón. Empezando versículo 9 y 10, más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para que a cada uno según sus caminos, según su fruto de sus obras. El Señor puede ver nuestro corazón. El Señor comprende nuestro corazón. Pero el problema es que, como dice, el maldito el hombre en que el hombre confía y hace la carne su fortaleza. Cuando, aún como creyentes, cuando estamos en el momento donde viene la tentación, si dependemos en nosotros, si intentamos de reaccionar por el poder de nosotros, de la carne, sin depender en Dios, vamos a pecar. El poder de resistir la tentación, el pecar, no viene de la carne. La carne es débil. Tenemos que depender en el Señor. Tenemos que entonces estar siendo transformados en nuestros pensamientos y deseos, para que cuando viene la tentación, dependemos en el Señor. Él nos da todo lo que necesitamos para resistir.
El problema es que no estamos usando lo que Él nos ha dado. El Señor mide el corazón. Es como dice aquí en el versículo 10. El Señor mide el corazón. Primero de Samuel 16:7. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, porque Dios no ve como el hombre ve. El hombre enfoca en lo exterior. No, pues el hombre mide en la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Necesitamos apoyar a nuestros aconsejados, nuestros hermanos que están batallando, y necesitamos, podemos decir, predicar a nosotros mismos para entender por qué hacen lo que hacen. Y para hacerlo eso tenemos que ver la palabra de Dios, tenemos la palabra para apoyarnos. ¿Por qué están respondiendo de la misma manera cada vez? ¿Por qué no cambian? O si estamos hablando de nosotros mismos, porque tenemos ciertas tendencias y cada vez que estamos bajo la presión, bajo el estrés, cansados o algo, cualquier sea la excusa, respondemos como lo debemos responder. Porque deseamos algo que no está alineado con los deseos de Dios. Hebreos 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta las divisiones del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderoso para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuáles son nuestras intenciones? Nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, nuestra voluntad, dirigida por nuestros deseos engañosos. Cuando podemos evaluar, y la palabra nos apoya, evaluar cuáles son los deseos que tienen que cambiar. Porque si no cambiamos los deseos, para alinear los deseos con los deseos de Dios, siempre vamos a caer a las mismas tentaciones y responder en las mismas maneras incorrectas. El corazón tiene pensamientos y intenciones. O sea, el corazón tiene propósitos e inclinaciones. El interior del hombre. Lucas 2:19. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón, en su mente, en su corazón, en su interior. Está reflexionando. Proverbios 20, versículo 5. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, y el hombre de entendimiento lo sacará. El hombre sabio, el hombre con la ayuda de la palabra de Dios, va a entrar a las profundidades del corazón y ver cuáles son sus intenciones. Los cambios que perseveren son cambios que tratan con el problema en su raíz. No solamente las cosas superficiales. Mucha gente va a intentar cambiar porque alguien dice que tú tienes que hacer esto. Debes hacer esto. Debes hacer otro. Y van a intentar en todo lo que pueden en su fuerza cambiar. Pero no va a perseverar en sus cambios. Porque están motivados. Porque alguien dice que debes cambiar. No porque sus deseos han sido transformados. Y cuando entienden a cambiar en el poder de la carne, no perseveran en los cambios, no perduran. De la misma manera que el hombre muy sabio va a esforzarse mucho para bajar su cubete entre la profundidad del pozo para sacar el agua fresca, nosotros debemos ejercitar todo para entender hasta lo que podamos lo que está por dentro de nuestro ser y lo que motiva nuestra conducta. El asunto de cambiar la conducta, lo exterior, empieza con el cambio del interior. Y si intentamos cambiar lo exterior solamente, sin cambiar los deseos en el interior del hombre, los cambios superficiales no van a durar.
La persona va a ser frustrada. ¿Por qué siempre estoy pecando? ¿Por qué siempre estoy respondiendo de la misma manera? Porque no ha cambiado tus deseos, las inclinaciones de tu corazón. Como consejeros bíblicos, como hermanos aconsejando unos a otros, eso es donde hacemos el buen uso de poder hacer preguntas diagnósticas. A ver cuáles son los deseos que motivan la conducta de nuestros hermanos o de nosotros mismos. Antes que sumergirnos más en algunos pasajes que van a apoyarnos a entender mejor cómo funcionan los deseos del corazón, vamos a ver un pasaje. Pero cuando estoy hablando de preguntas diagnósticas, preguntas, a veces escuchamos superficialmente del problema y empezamos a dar un consejo. Empezamos a decir, tú tienes que cambiar esto. Siempre está haciendo este mal. El problema es que cuando él hace esto, tú respondes así. Cámbiate. Y hasta ahí ya vámonos. Pero no hay cambio. Empezamos a preguntar, ¿qué estás pensando cuando esto está pasando? ¿Qué es que quieres? Empezamos a preguntar cosas acerca de los deseos para ver. A veces algunos quieren paz y quieren paz a cualquier costo. Su ídolo es paz. Van a hacer cualquier cosa para no tener fricción. Aún van a pecar porque piensan que si yo estoy haciendo lo que él quiere, pues vamos a tener paz. Y van a pecar. Pero su motivo es la paz. Otros quieren tener control. Es que yo quiero lo que quiero. Y él quiere otro, él quiere otro. Entonces, por eso empiezan. Tenemos que preguntar, ¿qué es que deseas? ¿Qué estás buscando? Para analizar en el profundo, ¿qué es el deseo? Porque el cambio que perdura empieza en el interior, cambiando los deseos. Podemos decir y decir y decir, tienes que cambiar, esto es mal, esto está mal. Y la gente va a querer cambiar, pero no para cambiar, porque el problema es más profundo. Muy bien, entonces, la conducta, ¿cómo funcionan los deseos del corazón en relación a la conducta, para bien o mal? Entonces, vamos a Marcos 7 y los versículos 21 al 23, para considerar la perspectiva bíblica sobre el interior del hombre y su relación con la conducta externa. Aquí en Marcos tenemos una lista de acciones pecaminosas que los hombres cometen en su conducta externa. Pero nota dónde está la fuente de la conducta externa. Ese es el asunto aquí. La gente puede matar y hacer fornicación, muchas cosas mencionadas aquí, pero ¿dónde es la fuente del problema? Marcos 7, 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios. Tiene la lista de cosas que podemos ver, manifestaciones de pecado. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan el hombre. Entonces, la fuente de la conducta pecaminosa no está alrededor del hombre, sino por dentro del hombre. Y si intentamos cambiar externamente nada más, cambiando la conducta nada más, sin cambiarle el interior del hombre, sin ver el Espíritu de Dios, usar la palabra de Dios para transformar los deseos, tarde o temprano van a caer a reaccionar de la misma manera. Su carne fue habituada a pecar. Y es siente lo más natural es responder de una manera pecaminosa. Tu manera pecaminosa puede ser diferente que otra persona en su manera pecaminosa. Tus deseos son diferentes de los deseos de otros. Pero si los deseos en el interior del hombre no están cambiados, la conducta va tarde o temprano a regresar a lo mismo. Es importante apoyar unos a otros en entender esta verdad, porque eso es donde los cambios afectúan, eso es donde los cambios empiezan.
Muchos van a tener la tendencia de echar la culpa por su propia conducta pecaminosa a las demandas de su trabajo, el estrés de las faltas económicas o las acciones o falta de acciones de otras personas. No, eso es porque mi esposo, no es porque mi esposa, no es porque mi hijo, no es porque mi jefe. Como Adán, después de la caída del pecado, respondió Dios. ¿Qué decía él? La mujer que me diste. La mujer que tú me diste, es por ella, es por tú, Dios, últimamente. Él no quiso aceptar su propia responsabilidad. Ella tenía la culpa. Y tú tenías la culpa por darme a ella. Qué arrogante. Y a lo mejor no vamos a ser tan arrogantes de decir las cosas en esta manera, pero es lo que estamos diciendo. El problema es más profundo. El problema se encuentra ¿dónde? En el corazón. El problema se encuentra en el corazón. Marcos 7:15, no hay nada fuera del hombre que al entrar el hombre puede contaminarlo, sino lo que sale de dentro del hombre es lo que contamina el hombre. 20:21 también decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina el hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos y toda la lista de pecados. Lo que necesitamos apoyar a nuestros hermanos a reconocer y a nosotros mismos es que las presiones externas no son las raíces de sus problemas. Son solamente el ambiente donde se presenta el orgullo y necedad del corazón. No son las raíces del problema. Son el ambiente donde se manifiesta el orgullo interior, la necedad interior del corazón. Nuestra tendencia es culpar lo que nos rodea. Podemos ver esto, he usado mucho esta ilustración de la bolsita de té, y ustedes que tienen tiempo aquí deben tener por memorizado. ¿Qué pasa con el bolsita de té en el agua caliente? ¿Qué cambia? ¿Qué cambia ahí en la taza? Sabor del agua cambia. ¿Qué más? El color, ¿qué más? El aroma, el olor. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Qué? ¿Podemos decir que el agua caliente cambió todo eso? No. ¿Qué hizo el agua caliente con lo que estaba en la bolsita de té? Extrajo lo que estaba por dentro. Y cuando estamos bajo las presiones en el trabajo, cuando hay fricciones en la casa, lo que sale ya existía. El ambiente a nuestro alrededor nada más saca lo que está dentro del corazón. El problema está en el corazón. Y si no tratamos con el problema desde dentro del hombre, si excusamos que no es por esta presión, es por este estrés, es por ella, es por él, es por aquellos, no vamos a apoyar. Y si nosotros tenemos el hábito de excusar nuestras reacciones pecaminosas por echar la culpa a otro, o echar la culpa a la situación, o la falta de dinero, o lo que sea, no vamos a ver cambios que perduren. ¿Hay una pregunta o duda hasta aquí? Estamos hablando de la base para entender. Cambios que perduran son cambios que empiezan en el interior del hombre. ¿Sí? ¿Comentario? Tal como la raíz del problema que resulte en malas consecuencias en lugar del fruto de justicia no viene de afuera de nosotros, sino surge por dentro de nosotros. Las demandas del trabajo, presiones de la casa, aún el pecado de otra persona no son la causa de nuestro problema. Puede ser que alguien está pecando contra ti. A lo mejor tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu jefe peca. ¿Y tú puedes todavía responder bien? ¿Sí o no? ¿Tienes que responder como ellos cuando ellos pecan? No tenemos que ser como ellos.
¿Por qué? Porque somos santos. Fuimos crucificados con Cristo. El viejo yo fue crucificado, el viejo tú fue crucificado. Somos nuevas criaturas en Cristo, resucitados con Cristo. Tenemos que considerarnos muertos al pecado. No estamos bajo el señorío de la tentación, de la carne, del pecado, sino de Cristo. Y lo que tiente uno, a lo mejor no tiente a otro, pero cada uno debe examinar sus propios motivos para ver dónde sean sus tentaciones mayores. Algunas personas nunca van a ser tentadas por una imagen que aparece ahí en su celular. Otras personas tienen este problema. Pero una persona que no tiene tal problema, a lo mejor tiene otro problema. Sus actitudes, su orgullo manifiesta en otras maneras. Algunas personas están demasiado preocupados de lo que piensan los demás. ¿Por qué ellos respondieron así a esta persona y no a otra persona? Escucho de los jóvenes y las cuestiones de las redes sociales. Algunos viven por ver cómo reaccionan o no reaccionan otras personas a lo que ellos ponen en las redes sociales. Si esto es una tentación, quítate de las redes sociales porque es un lugar donde está manifestando tu orgullo. O trata con tu orgullo para que no estés tentado de ser emocionalmente afectados por lo que dicen o no dicen otras personas. O algunos por su vestimiento. Voy a poner cierto vestimiento, pero si nadie va a comentar, qué tan bonito es este camisa, ¿no? Porque viven por lo que piensan los demás, quieren esta afirmación de los demás, y cuando no reciben la afirmación que ellos quieren, están por abajo y empiezan a responder pecaminosamente. Hay diferentes maneras, diferentes tentaciones que tienen diferentes personas. Y tenemos que analizar cuáles son mis motivaciones. ¿Cuál me motiva? ¿Cuál estoy buscando? ¿Cuál deseo? Y si mi deseo no está alineado con los deseos de Dios, si mi deseo está mostrando una forma de orgullo que sigue manifestándose en pecado, tengo que tratar con el deseo, transformar los deseos, ser humilde, recibir la palabra. Cuando hablamos del corazón, del hombre en su interior, el centro de los pensamientos, el centro de las afecciones, emociones y deseos, tenemos que reconocer cómo están interconectados nuestros pensamientos y nuestras emociones. La tentación viene por medio de los pensamientos y luego conmueve a las emociones para incitar, atraer, avivar el fuego de nuestras pasiones y deseos y empujar a nuestra voluntad. Emocionalmente, las emociones no son malas, pero si las emociones están interconectados con pensamientos incorrectos, vamos a responder en la voluntad, en nuestra acción, pecaminosamente. Entonces, para tener buenos pensamientos alineados con la palabra, va a motivarnos emocionalmente, con pasiones por Cristo, con pasiones correctas, por pasiones por las cosas que agradan a Dios. Y entonces las pasiones, las emociones van a motivar nuestras decisiones, nuestras intenciones, nuestra voluntad. Entonces empieza con los pensamientos. Si hay un problema en la conducta, es porque las emociones están motivando a alguien de hacer algo incorrecto. Y las emociones están interconectadas con pensamientos equivocados. Romanos 12, 1 y 2, transformándose nuestra manera de pensar. Va a cambiar la cadena. La decisión a obedecer a Dios por su gloria o
La decisión a pecar en rebelión es un hecho de la voluntad. ¿No recuerda? Pensamientos afectan, ¿cuáles cosas van a afectar nuestras emociones? Las emociones y pasiones afectan o motivan nuestra voluntad, lo que vamos a hacer. La voluntad está empujada por las emociones, deseos y pasiones, pero los deseos y pasiones están interconectados siempre y siempre con los pensamientos o las creencias. Actuamos de acuerdo con nuestros pensamientos, con nuestras creencias. El problema en el corazón tiene que ver con lo que pensamos, lo que creamos. La mente, las emociones y la voluntad son parte del interior inmaterial, interior del hombre, o sea, su corazón. Por eso estamos hablando asuntos del corazón. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo reaccionamos? Son decisiones de la voluntad empujadas por los deseos que son afectados por los pensamientos y creencias en el interior del corazón. Por eso, si queremos ver cambios en la conducta, tenemos que regresar a la raíz del problema. ¿Qué son los pensamientos? ¿Qué son los creencias que afectan los deseos? Santiago 1, 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Tentación, porque llevado y seducido por su propia pasión. ¿Qué son las pasiones? ¿Qué son los deseos? Alguien no va a ser tentado por ciertas cosas porque no tiene deseos así. Pero otra persona sí va a ser tentada por esas cosas porque sus pasiones, sus deseos van a ser atraídos. Entonces, cambiando, transformándose la manera de pensar. Pero eso nosotros y nuestros hermanos necesitamos entender para que podamos proteger el corazón para resistir la tentación. Proverbios 4:23. Vamos a terminar para ir de vuelta con esto. Con toda diligencia, guarda tu corazón. Guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Si vamos a ver transformación en nuestras vidas y transformación en las vidas de nuestros hermanos, especialmente nuestros hermanos que están batallando con ciertos pecados, no es suficiente solamente decir, tienes que cambiar porque eso es pecado. Es correcto, tenemos que cambiar porque si algo es pecado, tenemos que cambiarlo. No hay ninguna falta ahí, pero tenemos que ver qué es la raíz del problema en su vida y apoyarles a cambiar sus pensamientos y creencias para entonces cambiar sus deseos y pasiones y entonces cambiar su conducta. Señor,